Bienvenidos a este podcast de Química en el día a día. Hoy hablaremos de la importancia de la química en nuestras vidas. La química es una ciencia fascinante que desempeña un papel vital en nuestra vida cotidiana. En muchas ocasiones, sin ser conscientes de ello, la usamos en varias de las cosas importantes que hacemos al diario. Está presente en productos tan cotidianos como la ropa, alimentos, cosméticos, materia de innovación, tecnología, fabricación, productos más eficientes y sostenibles en los procesos industriales con finalidad de una industria más moderna, eficaz y avanzada. ¿Cómo empezó todo? La historia química como ciencia presente en el desarrollo del día a día se remonta a miles de años atrás en la antigüedad, realizando experimentos relacionados con la ciencia como destilación y separación de sustancias. La palabra química es avance, es tecnología, es una disciplina que combina varios elementos como la metalúrgica, astrología y arte. La química también ha revolucionado el campo de la medicina. Los medicamentos modernos como los analgésicos, antibióticos, tratamientos contra el cáncer, se basan en compuestos químicos desarrollados a través de la investigación científica. Estos avances farmacéuticos están salvando y mejorando la calidad de vida a millones de personas, la cual es beneficioso para todo el mundo. Lo más fundamental es el desarrollo de técnicas de diagnóstico como la resonancia magnética y las pruebas de laboratorio que ayudan a los profesionales a la medicina a identificar enfermedades al detalle de las cuales no se ven fácilmente. El incremento de la química en nuestra vida diaria y mantenimiento, como lo es la temperatura, divisiones, calor, nos da bastante seguridad y se distribuye a nivel nacional, como sistemas de señalización acústica o luminosa. La química juega también un papel crucial en la búsqueda de soluciones energéticas sostenibles, como lo son el desarrollo de las baterías para los vehículos eléctricos, producción de paneles solares y el diseño de sistemas de almacenamiento. Eso es todo por el día de hoy. Gracias por escucharme. Bienvenidos a este podcast de Química en el día a día. El día de hoy hablaremos de la química presente en la preparación de algunos alimentos. La química, ¿de qué manera influye al momento de hervir agua? Las moléculas de agua son muy buenas para formar puentes de hidrógeno, asociaciones débiles entre las partes parcialmente positivas y parcialmente negativas de las moléculas. Los puentes de hidrógeno explican no solo la efectividad del enfriamiento por evaporización, porque sudar te refresca, sino también la baja densidad del hielo. Aquí examinaremos más cerca el papel de los enlaces de hidrógeno en los cambios de temperatura, congelamiento y vaporización del agua. El agua tiene características químicas únicas en sus tres estados, sólido, líquido y gas, gracias a la capacidad de sus moléculas de formar puentes de hidrógeno entre sí, puesto que los seres vivos, desde los seres humanos hasta las bacterias, tienen un alto contenido de agua. Entender las características químicas únicas del agua en sus tres estados es clave para la biología. El agua líquida, el hidrógeno, constantemente se forman y se rompen a medida que las moléculas de agua resbalan a un lado de la otra. Estos enlaces se rompen como consecuencia de la energía de movimiento, lo que llamamos o conocemos comúnmente como la energía cinética de las moléculas de agua debido al calor que contiene el sistema. Por ejemplo, cuando se eleva el calor, cuando el agua hierve, la mayor energía cinética de las moléculas de agua causa que los puentes de hidrógeno se rompan completamente y permiten que las moléculas de agua escapen hacia el aire como gas. Podemos observar el gas como el vapor de agua que comúnmente se ve al momento de hervir el agua. Cuando baja la temperatura y el agua se congela, las moléculas de agua forman una estructura cristalina que se mantienen gracias a los puentes de hidrógeno. La química y la influencia que tiene al cocinar pasta. La química y cocinar pasta se relaciona con la composición de la pasta y con algunos procesos que ocurren durante la cocción, como lo es la composición química. La pasta está compuesta principalmente de hidratos de carbono, pero también contiene minerales como calcio, hierro, fósforo, magnesio, potasio, sodio, cobre, manganeso. De estos anteriormente mencionados se genera hidratación y gelatinización.
Para cocinar la pasta se hidratan y gelatinizan los almidones y se coagulan las proteínas. Esto ocurre a una temperatura de alrededor de 80 grados centígrados. Uno de los componentes es la sal, que se debe agregar al agua cuando ésta empieza a hervir, ya que el agua salada hierve a una temperatura más alta. La proporción recomendada es de 12 a 15 gramos de la sal gruesa por cada litro de agua. De esto se despliega el almidón que queda en la pasta. Es el que evita que se pegue al fondo del plato, por eso no se debe enjuagar la pasta después de escurrirla. La química y la cocina son actividades que se complementan, ya que la química ayuda a entender los procesos que ocurren en la cocina y la influencia de los ingredientes al finalizar. La química está en nuestras vidas y lo seguirá estando por toda su énfasis que tiene en los alimentos, en la ropa, en la mayoría de las cosas que usamos. Esto hace referencia a la pasta, se compone y formula de un gel que hace que el marco de los alimentos, en especial la pasta, sea productivo para tener diferentes sabores y texturas de lo que se está cocinando. Eso es todo por el día de hoy. Gracias por escucharme. Bienvenidos a este podcast de química en el día a día. Hoy continuaremos hablando de la química que se encuentra detrás de la preparación de los alimentos. Reacciones químicas al momento de cocinar arroz. La química influye en la cocción del arroz de varias formas, por ejemplo, en las reacciones químicas que se producen entre los ingredientes y en los cambios que se producen en los nutrientes. Algunos ejemplos de reacciones químicas. Los ingredientes de una receta tienen componentes químicos que interactúan y producen reacciones que modifican las propiedades organolépticas del plato. Por ejemplo, en el arroz con leche se producen reacciones de pardeamiento entre los azúcares y las proteínas, que dan como resultado una costra oscura y un sabor a quemado. Cambios en los nutrientes al momento de cocinar arroz y en qué influye la parte química. Al cocinar los alimentos, los nutrientes experimentan cambios químicos que puedan mejorar su digestibilidad o modificar su valor nutritivo. Por ejemplo, las proteínas se desnaturalizan, lo que modifica su estructura y da lugar a nuevos sabores y propiedades. La química también ayuda a comprender procesos que ocurren en la cocina y la influencia de los ingredientes en la cocción de un plato final. Por ejemplo, se tiene estipulado que para la gran parte de los alimentos tenemos afluencia de componentes químicos. Las reacciones químicas en la caramelización. La caramelización comienza cuando el azúcar se calienta alrededor de 170 grados centígrados. El calor descompone las moléculas de sacarosa en glucosa y fructosa, y a medida que la temperatura continúa aumentando, estas moléculas se reorganizan y reaccionan entre sí, produciendo cientos de compuestos diferentes que contribuyen al sabor y al color característicos del caramelo. Durante la caramelización ocurren varias etapas o varios eventos, los cuales se generan de las reacciones químicas que se compone el alimento. Por ejemplo, función del azúcar. El azúcar se derrite y se convierte en un líquido claro. Formación de caramelo claro. El líquido se torna de un color amarillo pálido. Formación del caramelo medio. Formación del caramelo oscuro. Es crucial controlar la temperatura durante este proceso, ya que un pequeño aumento más allá del punto óptimo puede hacer que el caramelo se queme, adquiriendo un sabor amargo y desagradable. El caramelo tiene numerosas aplicaciones en la repostería, cada una aprovechando sus propiedades únicas de sabor, color y textura. Por ejemplo, salsas de caramelo, caramelo duro, caramelo blando. Se elabora comercializando frutos secos como almendras o avellanas que luego se trituran. Se utiliza en rellenos de chocolates, tartas como coberturas para helados. Al momento de trabajar con caramelo puede ser desafiante, pero siguiendo algunos consejos se puede dominar esta técnica aprovechando todos los insumos químicos que nos pueden presentar. Se debe controlar temperatura, protección personal, preparar todo con anticipación y la buena limpieza. Esto hará que la caramelización sea una técnica esencial en la repostería. Eso es todo por el día de hoy. Gracias por escucharme.
Bienvenidos a este podcast de química en el día a día. Hoy continuaremos hablando de la química que se encuentra detrás de la preparación de los alimentos. La importancia de la química en la producción de mayonesa. La mayonesa y el secreto molecular de las emulsiones. La materia la encontramos básicamente en una de las tres fases, gas, líquido y sólido. En algunos casos, dos fases pueden mezclarse de forma estable si se trata de dos líquidos inmiscibles, es decir, que no se pueden mezclar de forma natural. La mezcla forzada se llama emulsión. Un gran ejemplo lo constituyen el aceite y el agua, que son dos sustancias en principio son miscibles. Se reúnen cuando se intentan poner juntas sin entrar en pormenores. Esto es debido a que tener distinta estructura molecular que las hace incompatibles. El agua es polar y el aceite es apolar, lo que provoca que las moléculas de cada una de las sustancias intenten mantenerse juntas entre sí, una vez alejadas de las moléculas de la otra sustancia, que es el estado que menos energía requiere. Cuando se agita la mezcla, lo que hace es forzar que se estremecen o que se dispersen el aceite y el agua. Sin embargo, casi todas las salsas, entre ellas la mayonesa, en concreto las salsas emulsionadas, están compuestas de un elemento aceitoso y otro acuoso, o debería permanecer, como ya veremos más adelante. Consultando el recetario podemos ver que la base de la mayonesa es aceite de oliva, una grasa, lípido vegetal y huevo, que contiene un 80% agua. El resto del huevo es prácticamente proteínas, 5% y 15% de lípidos. Así que en sí, el propio huevo es una emulsión, especialmente la yema, cuya proporción de agua, grasas es aproximadamente a la par. Aquí donde se encuentra el secreto de la emulsión de la mayonesa. Entre las grasas y la yema nos encontramos en la lecitina, que es una molécula dipolar con dos extremos, un polar y otro apolar, siendo compatible con dos medios a la vez. Eso es todo por el día de hoy. Gracias por escucharme.